Hola, sean todos bienvenidos a la Casa de las Historias. Hoy presentamos los 5 asesinos seriales más sangrientos de Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a explorar los casos más oscuros y aterradores de nuestra región. ¿Listos para adentrarnos en los abismos de la maldad? Abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar de miedo. Pedro Alonso López, conocido como el Monstruo de los Andes, acechó a niñas inocentes en Colombia, Ecuador y Perú. Su nombre se convirtió en sinónimo de terror y crueldad en toda la región. Más de 300 jóvenes perdieron la vida en sus manos. Cada una de estas vidas truncadas dejó un vacío imposible de llenar en sus familias y comunidades. López, quien tuvo una infancia muy difícil, desarrolló una terrible sed de sangre. Nacido en el 1948 en Colombia, su vida estuvo marcada por la pobreza extrema y el abandono. Desde muy joven, se vio obligado a sobrevivir en las calles, lo que lo llevó a desarrollar una personalidad perturbada y violenta. Engañaba a sus víctimas con promesas de regalos o ayuda y luego las llevaba a lugares solitarios donde abusaba de ellas y las mataba. Su método de operación era meticuloso y calculado, lo que le permitió evadir a las autoridades durante años. Actuaba con una frialdad escalofriante, no mostraba remordimiento alguno por sus actos, y su capacidad para manipular y engañar a sus víctimas era aterradora. La policía de 3 países lo buscó sin descanso. Las autoridades de Colombia, Ecuador y Perú trabajaron incansablemente para detener su ola de crímenes, pero López siempre parecía estar un paso adelante. Al final, López fue capturado y encarcelado. Su arresto fue un alivio para muchas familias, pero el dolor y el sufrimiento que causó nunca podrán ser completamente sanados. Sus crímenes dejaron una marca profunda en Latinoamérica. Las cicatrices emocionales y psicológicas de sus actos aún persisten en las comunidades afectadas. La historia de Pedro Alonso López nos recuerda la oscuridad que puede esconderse en el corazón de algunas personas. Su capacidad para cometer actos tan atroces nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del mal. Es importante que protejamos a los más vulnerables. La seguridad de nuestros niños debe ser una prioridad, y debemos estar siempre vigilantes para prevenir que algo así vuelva a ocurrir. Imaginen el sufrimiento de las familias que perdieron a sus hijas. Cada una de estas familias vive con un dolor indescriptible, una herida que nunca sanará por completo. La crueldad de López no tuvo límites, y su nombre causa terror. Su historia es un recordatorio sombrío de que el mal puede existir en cualquier lugar y en cualquier momento. Este caso nos muestra lo frágil que es la vida y que siempre hay que estar alerta. La seguridad y el bienestar de nuestros seres queridos dependen de nuestra capacidad para reconocer y enfrentar el peligro. La maldad puede estar en cualquier lugar, y es nuestra responsabilidad cuidarnos y cuidar a quienes queremos. Debemos ser conscientes de nuestro entorno y tomar medidas para protegernos. Que su recuerdo nos sirva de advertencia. La historia de Pedro Alonso López debe ser una lección para todos nosotros, una llamada a la acción para garantizar que nunca más permitamos que alguien como él cause tanto dolor y sufrimiento. Luis Alfredo Garavito Cubillos, alias La Bestia, es uno de los asesinos en serie que más gente ha matado en la historia. Su nombre es sinónimo de terror y crueldad en Colombia y en el mundo entero. Se cree que mató a por lo menos 138 niños, aunque algunos estiman que el número real podría ser mucho mayor. Sus víctimas eran niños vulnerables, provenientes de familias pobres y áreas rurales. Garavito actuaba con una crueldad metódica, planificando cada uno de sus movimientos con precisión. Su capacidad para engañar y manipular a sus víctimas era escalofriante. Se acercaba a sus víctimas, niños pobres, ofreciéndoles dulces, dinero o trabajo. Utilizaba su apariencia inofensiva y su habilidad para ganarse la confianza de los niños, prometiéndoles un futuro mejor. Cuando se ganaba su confianza, los llevaba a lugares solitarios para torturarlos, abusar de ellos y matarlos. Estos lugares eran cuidadosamente seleccionados para evitar ser descubierto. La brutalidad de sus crímenes horrorizó a Colombia y al mundo entero. Los medios de comunicación cubrieron extensamente el caso, y la sociedad quedó conmocionada por la magnitud de sus atrocidades. Los cuerpos de sus víctimas aparecían en fosas comunes, con señales de terribles torturas. Las escenas de los crímenes eran desgarradoras, mostrando el nivel de sufrimiento que estos niños habían soportado. Buscar a Garavito fue una de las investigaciones más largas y difíciles en la historia de Colombia. La policía trabajó incansablemente, siguiendo pistas y recolectando evidencia para finalmente capturarlo.
Al final, la bestia fue capturada y encarcelada. Su arresto trajo un alivio temporal a una nación que había estado viviendo en el miedo. El daño que causó a las familias y a toda Colombia es irreparable. Las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó en los padres y familiares de las víctimas son profundas y duraderas. La historia de Luis Garavito nos recuerda que los niños son muy vulnerables y que tenemos que protegerlos. Es un llamado a la acción para que las comunidades y las autoridades trabajen juntas para garantizar la seguridad de los más pequeños. Este caso también mostró los problemas del sistema judicial colombiano. La captura y condena de Garavito revelaron fallas en la protección de los derechos de los niños y la necesidad de reformas urgentes. Imaginen el dolor de los padres que perdieron a sus hijos por culpa de este monstruo. Sus vidas fueron destrozadas, y el vacío dejado por la pérdida de un hijo es imposible de llenar. La historia de Garavito es una herida abierta en Colombia. Es un recordatorio constante del mal que puede existir en el mundo y de la importancia de estar siempre vigilantes. Que el recuerdo de las víctimas nos ayude a luchar por un mundo más justo y seguro para los niños. Debemos honrar su memoria trabajando incansablemente para prevenir que algo así vuelva a suceder. No olvidemos sus nombres, sus caras, sus historias. Cada uno de estos niños tenía un futuro por delante, sueños y esperanzas que fueron cruelmente arrebatados. Que su memoria nos inspire a proteger a los inocentes y a luchar por un mundo mejor. Daniel Camargo Barbosa, conocido como el Sádico del Manglar, fue uno de los criminales más infames de América Latina. Su nombre evoca miedo y horror en las mentes de aquellos que conocen su historia. Causó terror en Colombia y Ecuador con sus brutales crímenes, dejando una estela de dolor y sufrimiento a su paso. Sus actos de violencia no solo afectaron a sus víctimas directas, sino también a comunidades enteras que vivieron con el miedo constante de que él pudiera estar cerca. Este hombre mató a más de 150 niñas, un número que es difícil de comprender y aún más difícil de aceptar. Cada una de estas vidas perdidas representa una tragedia personal y un vacío insustituible en las familias afectadas. Camargo Barbosa era un experto en engañar a la gente. Su habilidad para camuflarse y pasar desapercibido le permitió evadir la justicia durante años. Utilizaba disfraces y cambiaba constantemente de identidad para evitar ser capturado. Se hacía pasar por un hombre bueno y amable para ganarse la confianza de sus víctimas. Su apariencia inofensiva y su comportamiento amigable le permitían acercarse a las niñas sin levantar sospechas. Prefería atacar a niñas pobres, aquellas que vivían en condiciones de vulnerabilidad y desesperación. Sabía que estas niñas eran más fáciles de engañar y menos propensas a recibir ayuda inmediata, a quienes engañaba con promesas de trabajo o ayuda. Les ofrecía una salida de su difícil situación solo para llevarlas a un destino mucho más oscuro y trágico. Cuando las tenía en su poder, las sometía a un destino aterrador. Las llevaba a lugares aislados, como el manglar, donde cometía sus atrocidades sin temor a ser descubierto. Estos lugares remotos y desolados se convirtieron en escenarios de horror, donde las niñas vivieron sus últimos momentos en un sufrimiento inimaginable. Camargo Barbosa logró escapar de la policía por mucho tiempo, convirtiéndose en una figura casi mítica. Su capacidad para evadir la captura hizo que muchos dudaran de que alguna vez sería llevado ante la justicia. Se escondía en las sombras, mezclándose con la multitud y utilizando su astucia para mantenerse un paso adelante de las autoridades. Finalmente, la justicia lo atrapó y fue encarcelado. Su captura fue un alivio para muchos, pero el daño ya estaba hecho. El daño que causó a las familias y a la sociedad es irreparable. Las cicatrices emocionales y psicológicas que dejó son profundas y duraderas. Imaginen el miedo de las niñas que cayeron en sus manos. Sus últimos momentos estuvieron llenos de terror y desesperación, una realidad que es difícil de imaginar pero que debemos recordar. La historia de Camargo Barbosa es un capítulo oscuro en la historia de Latinoamérica. Sus crímenes dejaron una marca indeleble en la región y nos recuerdan la importancia de la vigilancia y la justicia. Que este caso nos inspire a construir un mundo más justo y seguro para todos. Debemos trabajar juntos para proteger a los más vulnerables y asegurarnos de que tales atrocidades nunca vuelvan a ocurrir. No olvidemos sus nombres, sus caras, sus historias.
Cada una de estas niñas tenía un futuro por delante, sueños y esperanzas que fueron cruelmente arrebatados. Recordémoslas y honremos su memoria trabajando por un mundo mejor. Pedro Rodríguez Filho, conocido como Pedrinho Matador, es un caso único en la historia criminal de Brasil. Este asesino confesó haber matado a más de 100 personas, incluso a otros criminales mientras estaba en la cárcel. Su historia es escalofriante, llena de violencia y venganza. Desde joven, Rodríguez Filho fue cruel, cometiendo su primer asesinato a los 14 años. La vida de Pedrinho Matador estuvo marcada por la tragedia y el abuso. Su infancia fue un infierno de violencia en su casa, lo que lo convirtió en una persona perturbada con un enorme deseo de venganza. Era brutal y despiadado. Usaba cualquier método para matar a sus víctimas. La historia de Pedro Rodríguez Filho nos muestra lo complejo que es el comportamiento humano. Imaginen la mente de alguien capaz de cometer tantas atrocidades. Que este caso nos inspire a construir un mundo más justo y en paz. No olvidemos sus nombres, sus caras, sus historias. Juana Barraza, la Mataviejitas, es un caso que da mucho miedo en la historia criminal de México. Esta luchadora profesional se convirtió en una asesina en serie, matando a más de 40 ancianas. Su método era simple y aterrador. Se ganaba la confianza de ancianas que vivían solas y luego las robaba y las mataba. La frialdad con la que cometía sus crímenes impactó a México. La historia de Juana Barraza nos recuerda que la maldad puede estar en cualquier persona. Su caso cambió la idea de que solo los hombres cometen crímenes terribles. Imaginen el miedo de las ancianas que cayeron en sus manos. La historia de la Mataviejitas es un capítulo oscuro en la historia de México. Que este caso nos inspire a construir un mundo más justo y compasivo. No olvidemos sus nombres, sus caras, sus historias. Su terrorífico legado nos hace pensar sobre qué es la maldad. Gracias por acompañarme en este recorrido por los casos más oscuros de Latinoamérica. Recordar estos crímenes es una forma de honrar a las víctimas y de no olvidar la importancia de la justicia.